Muy buenas, ¿cómo están? Hoy traigo al canal una receta típica de Semana Santa en el Levante español. Unas monas de Pascua. Con las cantidades que vamos a utilizar, salen 4 monas hermosas. Espero que os guste y empezamos. Los ingredientes que necesitamos para estas recetas son los siguientes: harina, huevos frescos, huevos duros, aceite de oliva, agua, esencia de limón, esencia de naranja, levadura fresca, azúcar, sal. El agua la hemos templado un poco en el microondas. Le añadimos la levadura la disolvemos bien y la reservamos. Ahora, en un recipiente aparte, cascamos el huevo. Así comprobamos de que el huevo esté en condiciones de uso. Lo ponemos en un bol y lo batimos bien. Añadimos los 5 ml de esencia de naranja y los 5 ml de la esencia de limón. Ahora el azúcar. Y lo batimos bien hasta que el azúcar esté bien disuelto. Añadimos el aceite y lo movemos hasta que se integre. Ahora la levadura con el agua que teníamos reservada. Movemos bien hasta que se integren todos los ingredientes líquidos. Ahora añadimos con una cuchara la mitad de la harina. Y la vamos moviendo. Añadimos la cucharadita de sal, que le va muy bien a este tipo de masas. Seguimos moviendo la harina, que se vaya integrando con los líquidos. Una vez que esté bien integrada, añadimos el resto de la harina. Seguimos moviendo la masa. Cada vez va a ser más difícil con las varillas, así que vamos a coger la espátula. Y estaremos moviendo con la espátula unos 5 minutos. El resultado será una masa pegajosa pero manejable. Intentamos recoger todo haciendo una bola que dejaremos dentro del bol. Cubrimos con papel film y lo dejamos reposar durante 2 horas. Yo lo voy a hacer dentro del horno apagado. Cuando pase ese tiempo, volvemos. Han pasado ya las 2 horas de reposo.
Espolvoreamos un poco de harina en la mesa de trabajo. Sacamos la masa del bol, que habrá crecido el doble de su tamaño. Amasamos aproximadamente 1 minuto para desgasificar la masa. Cortamos una porción de masa y lo reservamos. El resto de masa lo cortaremos en 4 trozos, más o menos del mismo tamaño que van a ser las monas. Aplastamos ligeramente la masa y los bordes los vamos trayendo hacia el centro. Le damos la vuelta y boleamos. La ponemos en una bandeja de horno, la cual hemos cubierto con papel de hornear. Este proceso lo haremos con todas las monas. Con el trozo que habíamos cortado y reservado, vamos a hacer un rulo largo y fino, como si estuviéramos trabajando con plastilina. Esto será para decorar las monas. Ahora pondremos los huevos duros en las monas. Presionamos con firmeza, hasta notar que el huevo toca el fondo de la bandeja. Pero cuidado, no romperlo. ¿No sabes cómo hacer huevos duros? En la esquina superior derecha tienes un enlace a un vídeo mío donde los hago. Cortamos un trozo de masa y se lo ponemos por encima del huevo y lo pegamos a la masa. Esto es decorativo. Como veis, he preparado 2 monas con huevo y 2 sin él. Batimos el huevo y con un pincel de silicona pintamos las monas. Hay que pintarlas por todas partes. Este proceso lo haremos con todas las monas. Dejamos reposar 1 hora las monas dentro del horno. Recordar, apagado. Es para evitar que haya corrientes de aire y se sequen. Pasado ese tiempo, las monas habrán crecido. Volvemos a pintarlas con cuidado con huevo batido. El huevo duro también lo podemos pintar. Esto les dará un brillo especial. Las podemos decorar con azúcar, con anisitos de colores, con virutas de chocolate. Yo las voy a decorar solo con azúcar. Ahora las llevamos de 12 a 15 minutos al horno, que habremos calentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Ya sabéis, cada horno es un mundo. Cuando estén doraditas, las sacamos del horno y las ponemos a enfriar en una rejilla. Mirad qué resultado más espectacular tenemos de nuestras monas de Pascua. He aprovechado también para hacer unas monas pequeñas con huevos de codorniz. Estas son para mis nietos. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado, marcar el pulgar arriba, escribir un bonito comentario, compartir en vuestras redes sociales y suscribiros. Es totalmente gratuito.